Los bienes y servicios sin valor económico, bueno, este es uno de los puntos más importantes del análisis costo-beneficio, porque en realidad, en muchos casos, no todos los bienes y los servicios se transan en los mercados, por lo tanto no tienen un precio, no tienen un valor económico. El caso más claro es la vida, ¿cierto? ¿Cómo ponemos un valor sobre la vida? No hay un mercado de seres humanos, no tenemos un precio de mercado del ser humano. Por lo tanto, el ser humano, como tal, una vida que se puede salvar, por ejemplo, gracias a una prevención de desastres naturales, no tiene un valor económico. Hay que asignarle un valor. Ese es obviamente un caso extremo, pero también hay situaciones en donde no tenemos un claro valor económico de algunos bienes en particular. Por ejemplo, construir un puente o construir un dique. No existe un mercado de diques, ¿cierto? No es tan fácil pensar que se transan diques, que hay una oferta, hay una demanda de diques, existe un valor de mercado, un precio de mercado de los diques. Por lo tanto, hay que utilizar herramientas para encontrar el valor económico de estos bienes. El caso del medio ambiente es otro. La protección del medio ambiente no está disponible, no existe un precio sobre el bien, un precio de mercado sobre el medio ambiente. Los economistas indirectamente miden el valor que un mercado podría revelar. Entonces, la tarea del economista es decir, bueno, si podemos replicar un mercado, dado que no existe, ¿cuál sería el precio que asignaría este mercado? ¿Okay? Entonces hay tres ejemplos, ¿no? El costo de viaje, la utilidad aleatoria y los precios hedónicos. ¿Okay? Son tres métodos que usamos los economistas para revelar el valor, el precio, el valor de mercado de un bien o un servicio. Entonces, como hemos dicho antes, varios servicios o bienes no tienen un valor, no se negocia en un mercado, por lo tanto no tienen un valor al mercado. Ejemplos son la pesca recreativa o la observación de la vida salvaje. Estos no son suministrados por firmas privadas y no hay una oferta, no hay una demanda tampoco, porque los consumidores no pagan precios de mercado. Sin embargo, los beneficios individuales de sus usos y por lo tanto la pérdida de tales bienes tienen un efecto en el bienestar de los individuos. Es decir, si se cancela o se reduce la pesca recreativa, ya sea porque desaparecen los peces, porque se ponen restricciones a la pesca recreativa, hay una pérdida de bienestar para los individuos, a pesar de que la pesca recreativa no se negocia en un mercado. Es decir, existen bienes y servicios que no tienen un valor económico porque no existe un mercado formal donde se enlancen estos bienes o estos servicios y se genere un precio, pero eliminar estos bienes o servicios generan pérdidas de bienestar en la sociedad, en los individuos. Conceptualmente, la misma medida de los beneficios también aplica a bienes privados y públicos. Es decir, existe una máxima cantidad que el individuo pagará para evitar la pérdida o ganar el acceso al bien. ¿No? Nosotros podemos preguntarle a los individuos cuánto está dispuesto a pagar por seguir pescando en forma recreativa. Puesto que los bienes no son comprados o vendidos, las medidas de beneficios no públicos se refieren a estimaciones de la demanda del consumidor y el superávit del consumidor. Es decir, en vez de ver una verdadera oferta y una demanda en el mercado, hay que estimar cuál será esa demanda de los consumidores y estimar cuál es el superávit del consumidor, o sea, cuál es el beneficio, el bienestar para el consumidor. Existen diversos ejemplos de bienes y servicios que no tienen un valor económico. Por ejemplo, el responsable de una represa debe equilibrar el producto, la represa hidroeléctrica, con la demanda de los usuarios recreativos. Conocer el valor recreativo del embalse ayudaría a los usuarios en un proceso de asignación de agua, por ejemplo. Una represa proporciona control de inundaciones y el suministro de agua que debe abastecerse a una comunidad en casos de sequía y tiene la capacidad para reducir la inundación. La represa puede lograr ambos objetivos de manera rentable. ¿Es posible eso? ¿Cuánto vale un hábitat natural, por ejemplo, en relación con la creación
de inversión en infraestructura, calidad de agua y el control de inundaciones. Entonces, hay diferentes valores que deben ser calculados en estos casos. Ejemplos de servicios ambientales son el control del suelo y de la erosión de las zonas costeras, por ejemplo, control de inundaciones, aseguramiento de la calidad del agua, ambientes estéticamente agradables. Entonces, como vemos, existe siempre un desafío para determinar el valor de los bienes que no tienen un valor económico. En ciertos casos, la pregunta es responder si el bien o el servicio fuese eliminado. ¿Cuánto pagarían voluntariamente los individuos o la sociedad para restaurar el servicio quitado? O podemos formular la pregunta de otra manera. Si el bien o servicio se quita, ¿qué compensación sería justa para aquellos que han sido privados de este artículo? Entonces, como vemos, no hay manera de incluir en forma directa estos valores en un análisis costo-beneficio porque no existen. Sin embargo, sí pueden ser reconocidos en el análisis si es que usamos estimaciones para asignar este valor que falta o que no es asignado por el mercado. Veamos entonces los bienes públicos que no tienen un valor de mercado. ¿Cuáles son las características de los bienes públicos? Primero, la no rivalidad en el consumo de unidades individuales. Eso significa que muchos individuos pueden consumir el mismo bien sin ninguna disminución de su valor. Por ejemplo, muchos individuos pueden consumir un paisaje sin que se disminuya su valor. No existen barreras para consumir el bien. El bien no tiene características de exclusión. No podemos excluir a algunos consumidores o a otros. Un bien público, el paisaje, es abierto a todos. No podemos decir, bueno, a ciertas personas les ponemos una barrera para que no vean el paisaje, mientras que a otros sí les permitimos. Eso no, si ese fuera el caso, entonces ese bien ya no sería un bien público. Entonces, al contrario, un bien privado de mercado tiene un valor económico, mientras que un bien público no tiene un valor económico asignado por el mercado. ¿Cuáles son las características de un valor económico? Entendamos eso antes de pensar en cómo estimar el valor económico. Primero, los seres humanos deben valorar el producto o servicio directa o indirectamente. ¿Okay? El valor es un concepto relativo sobre el que se miden las compensaciones. Usualmente usamos el dinero como la unidad para cuantificar este valor. Los valores que la sociedad determina son equivalentes a la suma de valores individuales. ¿Okay? O sea, el valor asignado por la sociedad es la suma del valor individual de cada miembro de esta sociedad. El precio es lo que el individuo está dispuesto a pagar, ¿okay? Para obtener o disponer un servicio. Por lo tanto, el precio refleja el valor económico. Nuevamente, esto solo en un mercado competitivo, ¿cierto? En un mercado competitivo, el precio refleja el valor económico porque el precio refleja lo que el individuo está dispuesto a pagar, el willingness to pay. El concepto de oferta y demanda son entonces usados en este caso para ver cuánto se está dispuesto a pagar, cuál es el willingness to pay. Entonces, veamos aquí un ejemplo clásico de oferta y demanda. Tenemos la oferta, que es esta línea de pendiente positiva, creciente, y la demanda de pendiente negativa. En este gráfico que representa la cantidad en millones con el precio. Obviamente la curva de demanda de pendiente negativa refleja la ley de la demanda. A mayor precio, menor cantidad demandada. Mientras que la oferta implica que a mayor precio es
mayor la cantidad ofrecida. Entonces, cuando tenemos un mercado, una oferta y una demanda, el precio en donde la oferta y la demanda son equivalentes es considerado el precio de equilibrio, y entonces a ese precio de equilibrio se produce una cantidad que será demandada y ofrecida al mismo tiempo. Son 24, en este caso, millones de productos, ¿cierto?, que son adquiridos por los consumidores a un precio de 20 centavos. Sin embargo, si vemos la cantidad de 12 millones de dólares y nos preguntamos cuánto estarían dispuestos a pagar los consumidores por 12 millones de unidades, vemos que los consumidores estarían dispuestos a pagar hasta 30 centavos por el producto. Sin embargo, ellos finalmente pagan solo 20 centavos porque el precio de mercado es de 20 centavos. El precio es el mismo. Hay, por lo tanto, un superávit del consumidor, ¿no? Hay un ahorro para el consumidor. Si el consumidor iba a comprar 12 millones, estaba dispuesto a pagar 30 centavos, pero va a pagar solo 20 centavos. Es decir, hay un ahorro, un superávit de 10 centavos por cada unidad. Este monto total ahorrado, ¿no?, los 10 centavos de ahorro por las 12 millones de unidades, es considerado el superávit del consumidor. Por otro lado, si se producían solo 12 millones de unidades, el productor estaba dispuesto a ofrecerlas a 10 centavos, de acuerdo a la curva de oferta. Finalmente, el precio es de 20, por lo tanto, el productor, ¿no?, recibe también un dinero adicional al que está dispuesto a recibir. Recibe 20 centavos en lugar de los 10 centavos que estaba dispuesto a recibir. Por lo tanto, también hay un superávit del productor. En este caso también serían 20 centavos menos 10 centavos, o sea, 10 centavos por cada unidad producida, en este caso 12 millones. Entonces podemos ver que en este mercado, si la demanda fuera solo de 12 millones, habría un superávit para el consumidor y también para el productor, un beneficio individual. O sea, cada individuo finalmente tiene un superávit, está dispuesto a pagar más de lo que el precio de mercado se ha determinado. Entonces, ¿por qué es importante identificar estos excedentes del consumidor y del productor? Esto porque en economía, un concepto básico de bienestar, utiliza el concepto del excedente del productor y el excedente del consumidor, estos superávits, para entender el willingness to pay, ¿no? Cuánto estamos dispuestos a pagar. Y este concepto de cuánto estamos dispuestos a pagar y este excedente del consumidor y del productor serán las herramientas que utilizaremos para entender cuánto es necesario compensar, en el caso de perder tales servicios. Por ejemplo, en el caso de valoración del medio ambiente, muchos proyectos pueden tener muchos impactos ambientales e implicaciones para el incremento o reducción del riesgo de desastre. Entonces, cuando los economistas se refieren a la evaluación de bienes sociales, es necesario reconocer dos estados del mundo: el caso de tener el bien y el caso de no tener el bien, con y sin. Sin se refiere al estado base, es decir, al estado en donde no hay un cambio, donde no existe una actividad. Con se refiere al estado cuando ocurre el cambio. O sea, hay una distinción entre el con y el sin, y la diferencia en términos de valores entre con y sin es equivalente también al antes y después, es lo que nos da el valor
de una determinada actividad. Los economistas, por ejemplo, pueden comparar los beneficios sociales de un desarrollo comercial, un mall, ¿no?, de un supermercado, con los beneficios ambientales perdidos si se implementa un proyecto. La contabilidad social suma todos los costos asociados a la actividad y eso debería incluir también la disminución de activos ambientales y la disminución de la calidad de vida. Es decir, comparar con el proyecto y sin el proyecto, con el daño ambiental y sin el daño ambiental. ¿Cuál es en este caso, la disminución en calidad de vida? Tres técnicas son las que vamos a revisar aquí, que son las que permiten medir las demandas de un mercado público, las demandas de un bien público. Los modelos de utilidad aleatoria y costos de viaje están basados en los casos y el comportamiento de viaje para oportunidades recreacionales. Los métodos hedónicos son descomposiciones de los precios de bienes de mercado que nos permiten obtener valores para atributos ambientales. Y finalmente, los métodos experimentales que permiten obtener preferencias de individuos utilizando ajustes hipotéticos o valoración contingente. En la siguiente diapositiva vamos a ver el modelo de costo de viaje. El modelo de costo de viaje se usa para estimar valores recreacionales, ¿okay? Y esto se hace mediante la conducta de gastos de visitantes, de turistas, cuando visitan un lugar paisajístico o un lugar recreacional. Es decir, la forma en que se valora un área recreacional es en función a los gastos actuales que tienen los visitantes. Estos son gastos tanto de tiempo como costos de viaje, para calcular cuál es el precio implícito de los bienes de un lugar, servicios, y cuál es el menor willingness to pay, ¿no?, el deseo de pago de los visitantes. Consideremos un ejemplo, un proyecto que puede afectar unas zonas donde se avistan ballenas. Supongamos que hay 3 sitios de avistamiento de ballenas y el proyecto puede ubicarse en cualquiera de estos 3 sitios. Obviamente se busca afectar lo menos posible, por lo tanto sería importante conocer el valor económico de cada uno de estos 3 sitios de avistamiento de ballenas y probablemente construir el proyecto de inversión en aquel sitio de avistamiento que tiene menor valor para tener un menor costo, ¿no es cierto?, en la sociedad. El problema, como decimos, es que no sabemos cuál es el valor de cada uno de estos 3 sitios de avistamiento de ballenas. Y una alternativa, una forma de encontrar este valor es viendo cuál es el consumo, el patrón de consumo en gastos y el tiempo que se gasta en cada uno de estos 3 sitios. Y de tal manera que si vemos que hay un mayor flujo de turistas y un mayor monto de gastos en uno de los 3 sitios, podemos esperar que probablemente en aquel sitio de avistamiento de ballenas el valor sea más alto también, producto probablemente de que la especie de ballenas es mejor o la calidad del sitio es mejor, en fin, diferentes factores que no conocemos completamente, que no podemos medir directamente, son medidos indirectamente a través de observar el patrón de gastos y el patrón de visitas de los turistas, ¿cierto?, en estos sitios de avistamiento de ballenas. Por lo tanto, si estimamos los gastos, si calculamos y obtenemos en los últimos 2-3 años el patrón de gastos y de visitas, podemos tener una mejor idea de cuál de estos 3 sitios tiene un mayor valor. Estas características permiten a los economistas estimar la demanda, que llamamos demanda derivada, es derivada a través de los gastos que finalmente realizan, y los consumos de los visitantes pueden ser entonces estimados utilizando la relación de la demanda derivada. Una desventaja de esta y otras técnicas indirectas
es que si los comportamientos no son fácilmente observables, no se pueden obtener los valores, ¿no? Obviamente hay que observar los gastos. Los modelos de costos de viaje son técnicamente complejos, estadísticamente complejos, porque requiere comprender el superávit del consumidor y conectarlo con el monto máximo que se está dispuesto a pagar, el willingness to pay. El método de precios hedónicos considera que el precio de un determinado bien o servicio está compuesto o resulta de la combinación de diferentes atributos. Precios hedónicos, por ejemplo, se utilizan muchos en las casas. Y lo que decimos es que finalmente el valor de una casa o el precio de una casa está dado por el precio de distintos atributos de la casa, el número de habitaciones, el número de baños, el tamaño, pero también la vista a un lago o la cercanía a una autopista, ¿cierto? Diferentes características, atributos, algunos fáciles de medir, otros no tan fáciles, pero que combinados le dan el precio a la casa. Entonces los valores de estos atributos se deben estimar y se estima mediante técnicas estadísticas, econométricas, que van a dividir o separar el precio de mercado en diferentes atributos o precios sombra, que llamamos en términos económicos. Estos atributos pueden incluir la calidad del medio ambiente y el riesgo por puestos de trabajo. Por ejemplo, los bosques urbanos en los precios de la vivienda local, o los niveles de agua en espacios abiertos de los valores de propiedad frente al lago, cambios en la utilización de la tierra según patrones de los mercados de la vivienda. Entonces, obviamente, en el caso del precio hedónico necesitamos un bien que tenga un valor de mercado, mientras que los atributos que conforman o que combinados le dan el valor de mercado no tienen en sí mismo un valor económico, y eso es lo que queremos estimar mediante estas técnicas econométricas. Si los valores de dos propiedades difieren, por ejemplo, solo por una característica, por ejemplo un factor ambiental, entonces el precio implícito de este factor ambiental puede ser estimado, puede ser asignado a esta diferencia en precios, ¿no? Tenemos dos casas que son idénticas, excepto una está frente a un bosque y la otra no. La que está frente a un bosque cuesta, no sé, $10,000 más. Podemos decir entonces que el valor de tener una vista al bosque es de $10,000. Alternativamente, los efectos de un atributo ambiental pueden ser identificados también observando los cambios en la misma propiedad a través de una serie de ventas, ¿no? O ventas consecutivas, es decir, ya no comparamos una propiedad con otra, sino la misma propiedad. Y vemos que el efecto de, por ejemplo, daños en el bosque donde está ubicado esta propiedad. Si hay daños en ese bosque, el valor de la propiedad debiera bajar. Si el valor de la propiedad ha bajado en $5,000 producto de los daños en el bosque, entonces podemos asignar ese valor y decir, bueno, estos $5,000 es el costo de dañar el bosque en esta zona en particular. Obviamente esto hay que controlarlo por otros factores, hay que estar seguros que durante este periodo de tiempo no hubieron daños en esa propiedad, no se deterioró la propiedad en sí misma, para estar seguros de que esto se debe solo, exclusivamente al deterioro del bosque. Para eso, nuevamente, utilizamos estas técnicas econométricas que nos permiten controlar por diferentes otros atributos y aislar el atributo de interés, en este caso el atributo ambiental. Y este es un ejemplo, ¿no? Tenemos el precio de un determinado inmueble, por ejemplo, de una casa, que es una función de distancia al trabajo, del tamaño de la casa, de la clasificación de la vista, de la calidad de los colegios, la proximidad a la carretera, la proximidad al tránsito.
Obviamente acá tenemos un gran número de casas con todas estas características. Algunos tendrán tamaños distintos, otros tendrán una clasificación de vista menor o mayor, etcétera. Al combinar, al usar un amplio número de casas, podemos aislar el efecto de la clasificación de la vista, por ejemplo, y ponerle un valor a la vista que tiene la casa, si es la vista a un lago, al mar, etcétera. Básicamente usamos una representación lineal, pueden ser en este caso logaritmos, de cada uno de estos atributos, y el único precio que tenemos es el precio de la propiedad. Pero al hacer esta estimación, los betas indican el precio de sombra, ¿cierto? O el precio hedónico de cada uno de los atributos. Por ejemplo, la proximidad a la carretera va a estar dada por beta 5. Si este beta 5 es $3,000, por ejemplo, entonces ese es el precio de estar cerca a una carretera. Otra técnica es la valoración contingente. Y la valoración contingente utiliza encuestas a individuos para obtener en forma directa cuáles son las preferencias de los individuos y el willingness to pay, el máximo monto que están dispuestos a pagar para recibir un bien público o para recibir una mejora en la calidad ambiental. Los bienes que no pueden ser vendidos o comprados, como vistas panorámicas, cosas que las personas nunca pueden usar, como áreas silvestres, y otros beneficios, como un paso de autopista, por ejemplo, para preservar el hábitat de la vida silvestre. En esos casos, no podemos hacerlo con un precio hedónico, ¿cierto? Por lo tanto, la valoración contingente puede ser útil. Se obtienen estimaciones mediante encuestas individuales de willingness to pay. Se conoce como valoración contingente porque se le pregunta a los individuos entrevistados cuál sería su willingness to pay condicionado a un beneficio hipotético, ¿no? Contingente, ¿no? A un beneficio hipotético. Por ejemplo, podríamos preguntarle a los individuos cuánto estarían dispuestos a pagar para mantener la calidad de un bosque determinado. Diferentes personas tendrán diferentes montos a pagar, dependerá de sus ingresos, etcétera, y eso también hay que controlarlo mediante técnicas estadísticas. Pero en principio, al preguntarles cuál sería lo máximo que estarían dispuestos a pagar por mantener un bosque o la calidad de un bosque, nos permite esta encuesta tener un valor, ¿cierto? del bosque. Entonces, ¿cómo se hace una valoración contingente? Bueno, una forma, ¿cómo se hace una valoración contingente? Bueno, el método más tradicional son las encuestas, y estas pueden ser encuestas abiertas, en donde simplemente se pregunta cuánto están dispuestos a pagar por, digamos, mantener la calidad de un bosque. Y los individuos van a reportar en este caso un monto de dinero. Pueden ser también encuestas cerradas, y en este caso se pregunta en forma de elección discreta si estarían dispuestos a pagar $100, por ejemplo, ¿no? Estarían dispuestos a pagar $100 por mantener o por conservar este bosque, y la respuesta en este caso sería sí o no. Pueden ser diferentes montos, estarían dispuestos a pagar 100 o 200, etcétera, y en forma secuencial. La valoración contingente o elección contingente de beneficios es otra forma de derivar la valoración que tienen los individuos, en este caso sobre diferentes alternativas. Entonces se le pregunta si prefiere, por ejemplo, conservar el bosque
o mantener no sé, otro tipo de beneficio ambiental. Y las personas deben elegir uno de los dos. Esta elección, detrás de esta elección se entiende que hay una valoración por una preferencia, ¿no? Una mayor utilidad por una de las dos alternativas. El método de subastas usualmente se utiliza para obtener el mayor willingness to pay de los individuos. Usualmente las subastas generalmente reflejan el proceso de mercado, ¿no? De compra y venta en un mercado. Por lo tanto, se usan subastas o experimentos de subastas para obtener esta valoración, este willingness to pay de los individuos sobre activos o bienes o servicios que carecen de valor económico. El método de la tarjeta de pago consiste en entregar a los participantes una cantidad específica de dinero en una tarjeta o en un cupón, y luego se pide a los encuestados a participar en una subasta y ofrecer cuánto dinero de esta tarjeta estarían dispuestos a pagar por obtener el beneficio del bosque bien cuidado u otro tipo de bienes o servicios. La validez de la valoración contingente es declarada en dos factores. Primero, se requiere que la muestra de individuos que se encuestan o que participan en las subastas sean representativos de una comunidad o una sociedad, porque estos son finalmente los que acumularán los beneficios o las personas cuyo juicio finalmente será el más relevante para la situación. El segundo criterio es el contexto en el que el beneficio puede ser experimentado, la naturaleza y extensión de los beneficios, quién y quiénes podrán ser afectados y cómo serán pagados. De hecho, cuando la gente sabe que no va a pagar por un beneficio, porque simplemente se trata de un experimento, de una encuesta, entonces en esos casos la gente siempre tiende a exagerar lo que está dispuesto a pagar, obviamente porque saben que realmente no lo van a pagar. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de situaciones al momento de hacer valoraciones contingentes.